Muy buenos días a todas y todos, gracias por estar aquí. Daremos inicio en este momento a la 30ª sesión ordinaria de este pleno, por lo tanto, siendo las 12:21 de este día 24 de agosto de 2016, le pido por favor, Secretaría Técnica, haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 30ª sesión ordinaria de fecha 24 de agosto de 2016 se encuentran presentes la comisionada Eva Abaid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien, gracias. Haremos un receso en este momento. Muy bien, muchas gracias a todas y todos por permanecer en esta 30ª sesión ordinaria de este día 24 de agosto de 2016. Una vez que ha sido instalada y continuando con el orden del día, estamos en el punto relativo a la lectura y aprobación del orden del día que ha sido previamente enviado por la Secretaría Técnica de este pleno. Atendiendo a que la Secretaria nos ha enviado previamente el orden del día, pido a mis compañeros que omitamos la lectura y pregunto si hay algún cambio. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Para pedirle por favor y atendiendo a dudas razonables respecto a este recurso, que se me permita bajar el recurso de revisión 1953 para un fortalecimiento en su estudio y fundamentación. Muchas gracias. Gracias, comisionado, y gracias también por atender los comentarios que hemos realizado en los trabajos de prepleno a esta sesión. Entonces, por favor, secretaria, le pido tome nota de retirar el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 1953, propuesta realizada por el propio comisionado ponente, y se recorre la numeración. Así también le pido, por favor, secretaria, tome nota que se agrega un punto número 4 antes del bloque de proyectos no expuestos para votar la aprobación de la acumulación de los recursos de revisión 1885, 1883 y 1887 que habían sido previamente acumulados al recurso 1886 que yo misma someto a consideración de este pleno. Entonces, por favor, se modifica el orden del día con el número 4 y se recorre la numeración. Bien, al no haber otros comentarios, les pido a mis compañeros, si están de acuerdo, aprobemos el orden del día en estos términos. Comisionados, aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones expuestas. Muy bien, gracias. Así, someto a aprobación del Pleno el acta Infoem ORD 29-2016 de fecha 17 de agosto de 2016. Si están de acuerdo, que podamos aprobarla en sus términos. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, /ORD, /29, /2016 de fecha 17 de agosto de este año. Muy bien. Someto ahora a consideración de este pleno la aprobación de la acumulación de los siguientes recursos de revisión: 1885, 1883 y 1887, que estaban previamente acumulados, para que todos estos se sumen al 1886 en mi ponencia. Si están de acuerdo, que también aprobemos en sus términos. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión 1885, los previamente acumulados 1883 y 1887 al 1886 que están en su ponencia. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio ahora con el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, y como ha sido costumbre voy a listar todos y cada uno de los proyectos de resolución relativos a asuntos que han sido previamente trabajados tanto por los coordinadores como por nosotros los comisionados en los trabajos de prepleno y que no sufrirán modificación alguna. Entonces le pido por favor, secretaria, tome nota de este bloque para que también al final la votación sea tomada de la misma manera. Así me refiero a los proyectos de resolución de los recursos de revisión
1863, 1866, 1869, 1878, 1879, 1888, los recursos acumulados del 1896 al 1899, el recurso 1926, 1931, 1938, 1941, 1954, 1963, 1973, 1984, 1987, 1988, 1989, 1994, 2007, 2019, 2037, 2053, los recursos acumulados 2057 y 2059, así como los recursos de revisión 2067 y 2094. Una vez enlistado este bloque, le pido por favor, secretaria, de la misma manera tome la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto a los proyectos de resoluciones de los recursos de revisión a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos, con voto particular en el 1863 y opinión particular en el 1941. Gracias. Comisionado Luna. A favor del 1926 con voto particular, sin apartarme nada de los resolutivos, y en el resto de los proyectos en los términos originalmente presentados. Gracias. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con voto particular en el 1888. Gracias. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión enlistados, emitiendo voto particular la comisionada Abaid en el recurso 1863. El comisionado Javier Martínez Cruz emite voto particular en el 1888. Así también el comisionado Luna emite voto particular en el recurso 1926. Y también la comisionada Abaid emite opinión particular en el recurso 1941. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio ahora con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1886, que yo misma someto a consideración de este pleno y que contiene ahora también los recursos acumulados 1885, 1883 y 1887. En este caso, el sujeto obligado es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, los sujetos obligados, y el sentido de la resolución que inicialmente he propuesto a este pleno es modificar la respuesta. También, si me lo permiten, en este caso, y atendiendo a los muy valiosos comentarios que he recibido en los trabajos de prepleno por parte de mi compañera comisionada y mis compañeros comisionados, me permito hacer modificaciones a estos resolutivos que están perfectamente precisados en el oficio entregado a la Secretaría Técnica de este Pleno, número 973 de 2016. Con esta modificación a los resolutivos precisada en el número a que me he referido, le pido, tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Debo de referirme a este proyecto de resolución que estamos por desahogar, precisamente porque me parece que el tema, por su importancia, el tiempo que además todos nosotros le hemos dedicado, el estudio y los diferentes proyectos que se han formulado con la finalidad de tratar de resolverlo de la manera correcta, demuestran el compromiso de todas y cada uno de nosotros, los integrantes del Pleno y de nuestros equipos de trabajo, por encontrar la respuesta que sea correcta en términos de las disposiciones legales aplicables. No es un tema menor, se requiere laudos emitidos por juntas locales de conciliación y arbitraje, lo cual en principio de cuentas nos ha generado un problema, porque el artículo 92 de la ley estatal, que establece el catálogo de las obligaciones de transparencia comunes, establece en su fracción 40ª que constituye obligación de transparencia las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos
seguidos en forma de juicio. Este enunciado podría bastar para señalar que cualquier laudo o cualquier resolución en el momento en la que se emita tendría ya que formar parte del catálogo de las obligaciones de transparencia. Sin embargo, también se ha discutido la aplicabilidad de las causales de clasificación de la información como reservada, en virtud de que es posible que algunos de estos laudos y de estas resoluciones sean combatidas en un procedimiento jurisdiccional distinto, y por ser precisamente el objeto de la materia de ese nuevo procedimiento, su publicación, su difusión masiva puede alterar el procedimiento judicial, lo cual desde luego forma parte de las causales establecidas en el propio artículo 140 en su fracción octava sobre la vulneración de la conducción de los expedientes judiciales. Entonces, establecida así la colisión de dos reglas contenidas en un mismo ordenamiento jurídico, tenemos el gran problema de resolverlo, y me parece que ahí es precisamente donde hemos tratado de empeñar el mayor de nuestros esfuerzos y, como siempre, la muy diligente conducción de nuestra presidenta en el análisis de estos temas. Quiero reflexionar lo que será desde luego el sentido de mi voto particular, apartándome de que se ordene la entrega de las resoluciones que hayan causado estado por lo siguiente. El poder público, dice la Constitución Federal en su artículo 39, dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y al dimanar del pueblo el poder público, el pueblo como soberano no ha perdido la capacidad de controlarlo. En un diseño moderno de división de poderes, esta figura de la división de poderes constituía el mecanismo de control indispensable, natural y esencial para evitar los abusos. Decían los padres fundadores de Norteamérica que precisamente el egoísmo de unos era lo que iba a controlar la probabilidad de vicio de otros, y que los pesos y contrapesos entre los distintos poderes era lo que evitaría que se viciara el ejercicio del poder. Esto en determinado momento fue lógico, natural, aceptable en las sociedades modernas. Sin embargo, en las sociedades posmodernas se ha enfatizado precisamente la necesidad de controlar no solamente al poder público de manera vertical, sino también de manera horizontal. E incluye desde luego la participación de la sociedad, del pueblo, en los actos de gobierno. El recurso y la solicitud de acceso a la información pública es en esencia un mecanismo de control social sobre los actos del poder ejecutivo y del poder legislativo. Los actos sustantivos del poder ejecutivo, que son los actos de autoridad, los decretos, las autorizaciones, los permisos, son materia de acceso a la información pública. Lo mismo que los decretos, las leyes, los procedimientos del Poder Legislativo. Y en estos momentos en los que en el Estado constitucional de Derecho se habla del gobierno de los jueces, los actos sustantivos de los jueces, que son las propias resoluciones, creo que son a todas luces materia de control popular. ¿Ayuda o no ayuda el que la sociedad acceda a conocer laudos y resoluciones? Me parece que sí ayuda, porque contribuye a que la sociedad se dé cuenta si los jueces, al estar resolviendo procedimientos, casos que comparten las mismas condiciones fácticas, están utilizando de la misma manera los criterios que establecen la ley y las interpretaciones jurisprudenciales existentes. Por ello es que creo que no afectaría al procedimiento el otorgamiento de los laudos, independientemente de si estos han sido combatidos o no en materia de amparo. Abona también a mi idea el avance que se ha tenido en la idea, en el concepto de tribunal abierto. No podríamos hablar de gobierno abierto, de parlamento abierto y de tribunal abierto pensando que lo único que aperturemos a la sociedad sea la administración y gobernanza de la nave
pero no la actividad sustantiva del ente gubernamental. Yo no entendería gobierno abierto si los actos de autoridad no fueran los que se difundieran. No podría entender el concepto de parlamento abierto si el procedimiento legislativo que nos conduce a la ley fuera lo que se ocultara de la vigilancia, de la transparencia, de la observación y publicación proactiva del ente de gobierno a la sociedad. Por lo tanto, tampoco podría entender el tribunal abierto pensando que solo aperturemos la administración de la nave, pero no el producto sustantivo. Y siendo, insisto, la solicitud de acceso a la información pública uno de los mecanismos idóneos de control popular, y abrazando en toda mi vida la idea del constitucionalismo popular, es que me apartaré con mucho respeto y consideración, y desde luego apreciando, como siempre lo hago, los valiosos conceptos, la pulcritud teórica y legal con la que la comisionada presidenta y el resto de mis compañeros proyectan los recursos. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Muchas gracias por sus comentarios. Muy brevemente, nada más haré referencia a cuál fue la lógica jurídica que se asienta en los considerandos de estos proyectos de resolución, que si el Pleno tiene a bien aprobarlo, se convertirá en una resolución de este Pleno. Miren, creo que tiene mucha razón el comisionado y comparto muchos de esos puntos de vista expresados por la importancia del tema, pero precisamente no puedo dejar de reconocer que desde mi punto de vista y de la ponencia no es precisamente el privilegiar exclusivamente el artículo con la fracción relativa a información, obligaciones comunes de transparencia, porque las obligaciones comunes de transparencia hemos venido afirmando que es la regla general, y como toda regla general tiene una excepción, y la excepción, como bien lo ha manifestado ya el comisionado Luna, dice, está en el artículo 113 de nuestra propia ley, que en la 140 de nuestra propia ley, que en la fracción octava señala que el acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, y subrayo la palabra. La regla general está en el artículo relativo a obligaciones comunes u obligaciones específicas. Como toda regla general, la excepción a la regla está señalada en el artículo 140 y continúa diciendo el proemio, cuando por razones de interés público ésta sea clasificada como reservada conforme a los criterios siguientes. Y en la fracción octava dice, vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que son precisamente los laborales. Son procedimientos jurisdiccionales, materialmente jurisdiccionales, pero que sí están seguidos en forma de juicio, y señala al final, en tanto no hayan quedado firmes. Esta disposición legal coincide exactamente con la señalada en el artículo 113 de la propia Ley General de Transparencia, en donde también establece como una excepción a la regla de obligaciones comunes de transparencia la fracción 11ª, que dice exactamente lo mismo: vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. Yo creo que la gran diferencia que tenemos es el señalar que desde mi punto de vista, cuando hay un procedimiento jurisdiccional o jurisdiccional administrativo, hay partes que suelen ser particulares. Entonces, cuando tenemos a las partes y pudiera verse afectada el resultado de esa resolución o de esa sentencia o de ese laudo para cualesquiera de las partes, me parece que esa es la razón fundamental por la cual se establece esta excepción a la regla general, porque si no, tampoco tendría en un momento dado sentido hacer excepciones a la regla. Soy muy respetuosa y además y aprecio y valoro mucho los comentarios del comisionado Luna, porque este tipo de análisis enriquece a este pleno y enriquece nuestras resoluciones. Hoy estoy segura y prefiero mantener el criterio en ese sentido, que además ha sido criterio del Pleno,
en los antecedentes, aunque no dudo, estamos haciendo camino, estamos haciendo criterios, tendremos que revisar y volver a revisar y muchos temas más, pero bueno, debo mantenerlo en sus términos. Muy bien, ahora sí, por favor, secretaria, tome la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1885, 1883 y 1887 al 1886. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio mencionado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio y apartándome, como lo he señalado ya, de que sean las resoluciones que hayan causado esta. Gracias. Comisionado Martínez Con Cruz. voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor de los proyectos acumulados en base al oficio 973, diagonal 2016. Gracias. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados ya mencionados, con las modificaciones hechas en el oficio 973, diagonal 2016, que se ha remitido a esta Secretaría Técnica. Y el voto. Perdón, voy a agregar, y emitiendo voto particular el comisionado Luna. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1928 que ha sido remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Calimaya. En este proyecto de resolución el comisionado ponente propone al Pleno modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten y desde luego apreciando y valorando los muy correctos y acertadas observaciones que se formularon en los trabajos previos a este pleno, realicé ya una serie de modificaciones a los resolutivos, las cuales constan en el oficio que oportunamente fue entregado y que conocen con las siglas, con las referencias alfabéticas que caracterizan a mi ponencia y con el número de oficio 272 de este año. Gracias, comisionado. Con esta precisión realizada a los resolutivos de este proyecto de resolución, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Sí. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1928 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado con base en el oficio. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1928 con las modificaciones señaladas por el comisionado ponente en su oficio 272-2016, turnado a esta Secretaría Técnica. Muy bien, gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2008 que ha sido remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Sinacantepec. En este proyecto, la comisionada propone al Pleno el desechamiento. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Con base en los trabajos que llevamos a cabo en el prepleno, voy a solicitar a mis compañeros me permitan hacer la siguiente modificación, cambiar el sentido de la resolución, era un desechamiento, quedaría como un modifica, y los cambios al mismo proyecto están contenidos en el oficio 33 de mi ponencia que fue entregado a la Secretaría Técnica. Muy bien, muchas gracias, comisionada. Si no hay más comentarios, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 2008 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio que ha comentado mi estimada y querida colega. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta en el oficio 33 que mencionó la comisionada. Comisionada Presidenta. A favor. Modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2008 con las modificaciones expuestas en el oficio 33-2016 que remite la comisionada ponente a la Secretaría Técnica. Muy bien, muchas gracias. Así hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Daré lectura a todos y cada uno de los proyectos de resolución que están listados en este bloque para que también al final, secretaria, de la misma manera en bloque, por favor tome la votación.
Me refiero a los recursos acumulados 1893 y 1894, cuyo proyecto de resolución ha sido remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tecámac. Al ser negativa, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso número 1911, que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Toluca, al ser negativa, también propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. En el recurso 1919, proyecto remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, el comisionado ponente propone a este pleno el sobreseimiento. En el recurso 1933, proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Coyotepec, al ser negativa, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso 1951, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, al ser negativa, también propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. En el recurso 1991, que también yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Otumba, al ser negativa, también propongo ordenar entrega de información. En el recurso 1996, que también yo someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Tequisquiac, también al ser negativa he propuesto a este pleno ordenar entrega de información. En el recurso 1997, proyecto de resolución presentado por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de San Simón de Guerrero, al ser negativa, la comisionada ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso 2002, también remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Almoloya del Río, al ser negativa, también la comisionada propone ordenar entrega de información. En el recurso 2028, remitido también por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del sujeto obligado denominado Partido del Trabajo del Estado de México, al ser negativa, la comisionada ponente propone ordenar entrega de información. En este sentido, también en bloque, por favor, secretaria, le pido tome la votación de estas negativas. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Abaid Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Solicito a mis compañeros si me permiten hacer el cambio en el recurso 2028. En el inciso A e inciso D del resolutivo segundo dice julio y debe decir junio. Gracias, comisionada. Con esta precisión que le pido tome nota, secretaria, por favor, al resolutivo segundo del proyecto de resolución relativo al recurso 2028. Por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en el bloque de negativas y desechamientos de recursos por extemporáneos o anticipados a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna. En el caso del proyecto al recurso de revisión 2028, con las precisiones señaladas por la comisionada ponente, y en el resto en los términos de los proyectos originalmente registrados. Gracias. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque y con la modificación precisada del 2028 que hizo la comisionada. Gracias. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, modificado el 2028. Gracias. Comisionadas, aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión enlistados en este bloque con modificaciones en el 2028. Muy bien, gracias. Así hemos llegado al punto del orden del día relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. En los asuntos generales está listado como punto 1 la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión que en este momento le pido enliste, secretaria, por favor. Sí. Se trata de los recursos de revisión 2530 y 2531 que se acumularían a los ya acumulados previamente 2034, 2035 y 2123 y bueno, los acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Muy Son bien. todos. Si están de acuerdo, que lo aprobemos así. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión ya listados. Muy bien, muchas gracias.
Pues hemos agotado todos y cada uno de los puntos listados en esta 30ª sesión ordinaria de este pleno, por lo que, siendo las 14:15 de este día 24 de agosto, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias a todas y todos.